Palabras más, con Álvaro García. Señora Canciller María Ángela Holguín, bienvenida a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro, por esta invitación. No, es un gusto tenerla aquí, señora Canciller. Quería empezar por preguntarle algo que me causa mucha curiosidad, y es que a lo largo de 6 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha habido muchos cambios en casi todos los ministerios. Solamente Cultura y la Cancillería se han mantenido estables con una sola cabeza. En el caso de la Cancillería, ¿a qué se debe? ¿Por qué, digamos, una estabilidad permanente a lo largo de todo este gobierno? Bueno, yo creo porque nos ha ido bien. Y hemos tenido una muy buena relación con el presidente Santos. Yo creo que hay mucho entendimiento, fluye todo muy fácil. Y hemos tenido muchos éxitos en política exterior. Yo creo que eso también ha contado. Lo que tenemos hoy en día de reconocimiento de Colombia en el mundo pues es muy grande, muy distinto del año 2010 a lo que tenemos hoy en día. Y eso ha sido bueno para Colombia. Esa estabilidad en la Cancillería yo creo que es positiva. Yo creo en la estabilidad en todos los ministerios. En verdad, cuando uno empieza unas políticas y puede desarrollarlas y terminarlas, pues es mucho mejor. Y creo que en esta ha sido muy positivo. En el caso de la Cancillería, esas políticas que han necesitado continuidad durante todo este tiempo, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles han sido esos temas cuyos ciclos podrían estar empezándose a cerrar hasta ahora y que han sido manejados de manera estable durante todo este tiempo? Nosotros nos concentramos en una primera etapa en 3 cosas fundamentales. La primera era mejorar el relacionamiento en la región y especialmente con los vecinos. Y eso lo trabajamos con Ecuador, con Venezuela y en general yo le diría que con todos los países de la región. Lo segundo fue concentrarnos en unas agendas que fueran mucho más productivas para el país en términos de que generen desarrollo con países que siempre han sido nuestros socios tradicionales, como puede ser Estados Unidos, Canadá y varios de los países europeos. ¿Qué pasaba ahí? Que había unas agendas que se concentraban en el tema del conflicto, en el tema de los derechos humanos, de la droga, pero no eran agendas que uno pudiera realmente sacarle provecho a la relación con esos países para el desarrollo de Colombia. Hoy día tenemos agendas en ciencia y tecnología, educación, innovación, el tema del agro, digamos, es mucho más amplia esa agenda y creo que eso sí se logró también y se debe a esta continuidad. Lo otro fue abrirnos a muchos más países y tener un relacionamiento con nuevos socios en Asia. Abrimos varias embajadas en Asia o con países como Turquía, como digamos en el caso de Asia, Tailandia, Filipinas, o sea, como tratar de ver un horizonte más amplio y poder buscar más socios en esas latitudes, especialmente en Asia con el tema comercial. Yo creo que ahí fue cuando nos concentramos como en esa primera etapa y hoy día uno ya ve eso, pues cómo fluye. Tenemos aerolíneas que están llegando, no sé si vio el viernes pasado Turkish Airlines, todos esos productos. No teníamos embajada en Turquía, abrimos la embajada. Iniciamos la relación con Turquía. Hoy día entonces nos quitaron la visa para ir a Turquía, viene la aerolínea turca. Esos son como ejemplos de que cuando uno empieza algo, digamos, cómo se va cerrando. Y en esos temas fundamentales. Lo otro fue que me concentré mucho también y con un equipo muy bueno en la Cancillería en mejorar lo que son nuestras digamos, poblaciones en las fronteras. Tenemos un programa que se llama Fronteras para Prosperidad, donde estamos ya en los 77 municipios de frontera con proyectos productivos en educación, en salud. Hay un proyecto muy lindo que se llama Gestores de Paz, que son los niños que no tienen, digamos, muchas oportunidades a través del fútbol, de enseñarles valores. Y eso es un proyecto muy grande. Igual un proyecto de casas lúdicas en todos los municipios donde hay un alto grado de reclutamiento, en donde los niños tengan un espacio digamos, de blindaje de los grupos armados, de las bandas del narcotráfico. Y también hoy tenemos 26 casas, estamos con 4 ya listas. Y un programa que ha sido espectacular que se llama Diplomacia Deportiva. Ya llevo 1.100, 1.200 niños
que han salido a hacer deporte al exterior, niños que salen de unos municipios muy deprimidos, de mucha violencia, en donde casi no hay oportunidades y salen a hacer deporte durante 10 días. Hemos estado ya en 35 países del mundo, han ido a China, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica. Estamos en el tema del rugby con profesores franceses que vienen a enseñarles. Digamos, eso también, en Cancillería no existe a eso. Y eso soy una convencida que todos los ministerios tienen que aportar para lo que va a ser el posconflicto, y ese es, digamos, el grano de arena que puso la Cancillería en esto. Ahora que usted habla del tema del posconflicto, cuando uno escucha a todos los analistas, digamos, escudriñar en las causas que están detrás del problema de la violencia en Colombia, siempre aparece el tema de las fronteras, aparece el tema de que Colombia ha sido un país que se ha mirado hacia el centro, pero que ha abandonado las fronteras, y ahí encuentran una explicación importante a la falta de presencia del Estado y a la aparición de grupos criminales, de narcotráfico, de violencia en las fronteras, y uno va a ver, y sí, digamos, en esas zonas coincide con esa apreciación. El esfuerzo que está haciendo el Estado, ya nos contó lo que está haciendo la Cancillería, mirando hacia las fronteras, tratando de desplegar planes allá. El Estado en general, ¿usted cree, canciller, que está haciendo lo necesario, lo suficiente para hacer presencia como debe ser en nuestras fronteras en Colombia? Yo creo que tenemos mucho por hacer, pero que sí hemos llegado a lugares donde nunca había llegado el Estado. O sea, es muy impresionante llegar a poblaciones donde miran y más o menos es estos de dónde salieron, ¿no? ¿Qué es el Estado? Casi. Entonces, en eso sí hay mucho por hacer. Por ejemplo, con Ecuador, que es una frontera grande, 580 kilómetros, en donde tenemos un plan binacional de mirar cómo debe ser la frontera al 2025. Entonces, tenemos indicadores absolutamente de todo, indicadores de educación, indicadores de salud, indicadores de los problemas de la niñez, y ahí lo que miramos los dos países es cómo mejoramos los dos al 2025 y tenemos una frontera que realmente le dé las condiciones a la gente que vive en la frontera, unas condiciones dignas y, digamos, que una mirada con optimismo del hecho de vivir en la frontera. Nos gustaría hacer lo mismo con Venezuela, es un poco más complejo, pero lo estamos haciendo igualmente con Perú, en una frontera mucho más pequeña. Pero ¿cómo podemos los dos que estamos de lado y lado mejorar esas condiciones? Porque no es solamente el lado nuestro, es que se mejoren en general. Pero lo que usted dice, hay mucho por hacer. Yo creo que los ministerios deben tener una mirada en donde siempre puedan poner sus ojos ahí, en esos lugares de frontera, y eso es lo que estamos tratando de coordinar. Ministra, hablando del tema de fronteras, ahí vemos que la frontera con Venezuela sigue cerrada, y en Panamá se establecieron unas restricciones para el paso ilegal de personas de un país a otro. ¿Por qué esa diferencia que usted menciona y que esboza ahora en esa respuesta que me acaba de dar entre el enfoque de la problemática de fronteras en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador, por ejemplo? Bueno, digamos que también depende un poco del grado de ilegalidad, si yo puedo llamar así, de lo que pasa en cada una de las fronteras. Con Ecuador hemos logrado, con las fuerzas militares, con un excelente trabajo de coordinación entre esas fuerzas militares, a que en la frontera luchemos los dos por esa ilegalidad, por el contrabando, por las bandas criminales. Entonces es una frontera ya, digamos, mucho más saneada, donde hemos hecho pasos de frontera muy importantes. Estamos haciendo ya, se inicia la construcción del puente del río Mataje, que es la frontera. Ese es un puente que no existía, un paso que no existía, que es, digamos, el de ya en el Pacífico, el primero entre Ecuador y Colombia. Está Rumichaca, que hicimos una obra de infraestructura muy grande, donde ya es una cosa, digamos, pues más fácil, además, para que las autoridades puedan desarrollar un despliegue de seguridad ahí. Y el de San Miguel en el Putumayo, tenemos otros 2 pasos adicionales que se volvieron ya pasos legales y cerrando la ilegalidad. Y en eso el trabajo con Ecuador ha sido impecable. Ayer precisamente estuvo el canciller del Ecuador aquí y lo que mirábamos era eso, es cómo ese trabajo conjunto logra que se pueda trabajar en temas que le interesan a la comunidad, en proyectos productivos, en salud, en educación, en tantos temas que se necesitan. En el tema con Venezuela,
hay problemas de la ilegalidad igual, de contrabando, de grupos armados, en donde desafortunadamente no hemos podido trabajar igual que como trabajamos con Ecuador. Seguimos pues insistiendo en que la mayor importancia es esa relación entre las fuerzas militares que trabajen conjuntamente, pero no se ha logrado y creo que esa es la única salida en que podamos tener una frontera donde le dé a la gente, digamos, donde pueda volverse que vivir en la frontera tiene una connotación positiva y no negativa. ¿El balance del cierre de la frontera con Venezuela cuál es? ¿Qué cosas positivas han surgido y qué problemas no se han podido resolver? Bueno, fíjese que han surgido mucho más problemas, más beneficios de lo que yo me imaginé en un principio, porque yo soy una convencida de la integración, convencida de que no debería casi ni haber ni fronteras, sino que los países puedan, lo que hoy día uno ve en Europa, donde la gente pueda estar de un lado para otro, pero desafortunadamente con este problema de la ilegalidad, del contrabando, de los grupos armados ilegales en toda esa frontera, pues lo hace más complejo. ¿Qué ha tenido de bueno? Que en la lucha contra el contrabando, que hemos trabajado fuertemente, que hay todavía mucho por hacer, pero que se ha trancado de verdad mucho, y con el cierre de la frontera eso se ha visto, es que el comercio en Cúcuta, por ejemplo, y el comercio en Arauca se han reactivado. Porque como se vivía en parte de ese contrabando que entraba, que salía y bueno, unos precios irracionales, porque lo que uno puede conseguir de precios en Venezuela pues no tiene punto de comparación, todo es subsidiado al caso colombiano, pero se ha mejorado el comercio en la ciudad de Cúcuta, se ha reactivado ese comercio. Y lo que me parece también es que hay un mucho mayor control de parte de las autoridades colombianas, porque pues como hay un menor flujo se puede controlar mejor. Esto no quiere decir que nosotros queremos reabrir la frontera, pero en un momento en donde ya podamos trabajar con mucha mayor fluidez en los temas que son necesarios, que eso es contrabando, grupos armados, la ilegalidad que va y viene. Y esperamos que eso sea pronto. Hicimos un esfuerzo grande en infraestructura con un tercer puente entre Norte de Santander y el estado Táchira, que se llama el puente de Tienditas. Un puente realmente espectacular, de un tamaño que pues creo que es el puente más grande que hay en una frontera. No lo hemos inaugurado precisamente porque estamos esperando a que las condiciones estén todavía mejor para poder abrirla. Y en el caso de Panamá, exactamente ¿cuál es la situación? El caso de Panamá, digamos que no es una frontera viva porque es selva, todo está, el Darién, pues no hay un paso. El paso es en La Miel y Sapsurro, que lo hacen por lancha. El problema que tenemos grande es el paso ilegal de migrantes ilegales que pasan por ahí. Se suben de Ecuador se suben por todo el Pacífico y ahí en Urabá pasan a Panamá. ¿Qué es lo que Panamá hizo? Panamá lo que está haciendo en este momento es controlar mejor su frontera para el paso de ilegales. Ahí no está cerrada para el paso de ilegales. Cualquier persona que tenga sus documentos en regla pasa sin absolutamente ningún problema. Lo que hizo fue cerrar a la ilegalidad. Como no es un paso, digamos, fácil porque está en la mitad de la selva, pues ahí había que tener un mayor control, que es lo que está haciendo Panamá. Nosotros igualmente también estamos reforzando ese control en Ecuador. Ecuador tiene una particularidad que la cual la hemos trabajado mucho con Ecuador, y es que no le pide visas a una gran mayoría de países. O sea, a Ecuador puede llegar cualquier ciudadano sin ningún problema, bueno, por una política de brazos abiertos a la migración, que ojalá todos la pudiéramos tener, pero que hace la complicación de que todos se quieren subir hacia Estados Unidos, porque para allá es que van. Ahí vienen cubanos, ¿no? Cubanos, gente de Bangladesh, de Nepal, de Ghana, que todos van para Estados Unidos. Entonces es un paso, digamos, de Ecuador salen y van subiendo por todo Centroamérica, en donde, ¿qué le pasó a Panamá? A Panamá le pasó que los países centroamericanos, ante ese flujo de cubanos tan grande, especialmente 2.000, 3.000 que se iban represando porque Nicaragua cerró la frontera, se represaron en Costa Rica, después se represaron en Panamá, Guatemala también dijo que no iba a dejar pasar, México igual. Entonces se volvió como que se atascó, digámoslo así, un flujo que antes subía. Y todo eso es una ley americana, de donde el cubano que pueda pisar suelo americano, pues le dan todo. Entonces, digamos que eso hace aún más compleja la situación, porque hay una gran mayoría que quieren salir. ¿Aquí hay vasos comunicantes con el delito de trata de personas o no?
Yo sí creo. Aquí estamos frente a unas bandas muy grandes, unas organizaciones muy grandes, que llaman los coyotes, que son los que tienen esas operaciones para, la gente les paga para subir hasta el destino final. Nosotros en eso hemos hecho un trabajo muy importante en Migración Colombia. Ya hemos capturado 49 coyotes que creo que es ahí donde también tenemos que hacer un trabajo y un esfuerzo muy grande, y es en las cabezas de esas bandas que son los que están en esa trata de migrantes, de personas, de utilización de las necesidades del ser humano, porque es eso, ¿no? Necesidades de tener una vida mejor, necesidades de X y Y, de toma de decisiones de un migrante para salir de su país. Que esto lo que lo tienen es montado un negocio de mafia. Canciller, ya hablamos de las puertas que se cierran. Hablemos de las puertas que se abren. El balance de las visas de los países que nos han quitado la visa es muy importante. Hoy en día son 69 países los que han abierto las puertas a los colombianos sin necesidad de visas. ¿Cuáles han sido los argumentos centrales con los cuales el gobierno colombiano y la Cancillería han logrado abrir esas puertas? Pues Álvaro, básicamente yo creo que es mostrarles la realidad del país. Acá pasa una paradoja terrible, y es que los colombianos sentimos que el país va mal. Cuando usted mira la situación de América Latina o la situación de muchos países en el mundo, Colombia viene creciendo a un ritmo que pocos países lo vienen haciendo. La mejora en la seguridad es muy impresionante desde la década del gobierno del presidente Uribe, estos últimos 6 años igualmente, y el país cambió y el país se volvió un país de oportunidades, y eso es lo que está viendo el mundo. Yo le vuelvo a poner el ejemplo de Turquía, un país donde nunca tuvimos embajada, un país que yo le digo que en Euroasia es el país más importante políticamente, económicamente de esa región, en donde vio que Colombia era una oportunidad. Ya su aerolínea está acá, empresas están acá, y eso digamos que es un trabajo, venir y mostrar un país que ha cambiado, un país que realmente se ha transformado, como es el caso nuestro, en donde estamos en un sitio privilegiado en las Américas. Usted cuando mira en dónde está Colombia, que estamos en la mitad entre América del Norte y América del Sur, que estamos al lado de Centroamérica, con dos océanos, con acceso al canal, con acceso al Caribe. Nos hemos volcado mucho más al Caribe. Ya tenemos vuelos directos, por ejemplo, con Barbados, Bogotá-Barbados, eso no había. Hemos tratado de ser un actor relevante en la región, pero para que el inversionista y los países vean esas grandes oportunidades que trae el país. Entonces creo que fue eso. Y el tema del turismo. Colombia es un país que increíblemente cada vez salen más colombianos al exterior, cosa que eso no era tan evidente anteriormente, y salen a sitios más alejados. Entonces, hoy en día todo el mundo quiere fomentar el turismo en su país, y la visa pues es una restricción. ¿Cuáles fueron los aliados más importantes o los que ha tenido Colombia, los que tiene en el mundo para facilitar ese acceso a los países sin visa? ¿Cuáles son los países amigos que nos han ayudado a nosotros en ese propósito? Si pensamos en el tema de la visa Schengen, que nomás ahí ya eran 28, España y Portugal se la jugaron por nosotros, especialmente España cuando puso sobre la mesa en la Unión Europea que ya que teníamos un tratado multipartes comercial con Perú, creían y consideraban que teníamos que tener ya un acceso libre a Europa, y bueno, en eso de verdad que España se la ha jugado con nosotros, Portugal también. Portugal, hemos tenido una relación en estos 5 años impresionantemente buena, han llegado muchos portugueses. Yo fui a los 6 meses que llegué a la Cancillería a visitar Portugal y a vender Colombia. Y la verdad ese es uno de los temas que me ha dejado muy satisfecha, de ver cómo reacciona un país cuando usted va y le dice, mire lo que hay que usted no lo ha visto. Estaban en Venezuela, porque hay muchos portugueses en Venezuela, o en Brasil, pues por sus vínculos históricos, pero no han visto a nadie más. Entonces ya cuando uno ve que hay 400 empresas portuguesas, que hay inversión portuguesa, que la aerolínea, ahorita temporalmente está suspendido, pero hay vuelo directo desde Lisboa
Digamos, todas esas cosas uno ve esos aliados. Y en el caso de Estados Unidos yo creo que es importante también el paso que dimos, que fue la visa de 5 años a 10. También eso hace que la movilidad sea mucho más fácil, las visas son muchas más fáciles de sacar, me parece a mí que eso ha fluido también. Y yo diría que esos fueron como los grandes aliados en este tema de las visas y bueno, y un trabajo constante de ir y mostrar lo que es el país hoy en día. Hablando de un tema que usted mencionó al comienzo de esta conversación, quisiera preguntarle, ya con la perspectiva que da el tiempo, el tema de Hugo Chávez. ¿Cómo afectó la política internacional de Colombia la muerte de Hugo Chávez y la nueva recomposición de ese mapa político de esta zona del mundo? Bueno, nosotros habíamos restablecido la relación cuando el presidente Chávez estaba vivo. Yo creo que pues, fue una decisión del presidente Santos muy buena en la medida en que lo que logramos también fue mejorar a Colombia en el resto de la región. Bueno, es el país con el cual hemos tenido mejores relaciones comerciales o más cercanas relaciones comerciales y en general pues es una frontera muy grande. 2.200 kilómetros con unas ciudades inmensamente grandes. Cúcuta tiene casi 1 millón de personas en donde van y vienen y es una frontera muy viva. Así que eso sí había que lograr restablecer y restablecer unos canales de diálogo donde no hemos dejado de decir las cosas. Acá no es que uno haya cerrado los ojos a unas situaciones que ven en la frontera, no, sino que se establecieron unos canales diplomáticos, unos mecanismos que cuando el presidente Chávez estaba vivo funcionaron y funcionaron muy bien. Teníamos reunión cada 3 meses, todos los ministerios fluían, los presidentes se veían con mucha frecuencia, casi 3 meses o cada 6 meses. Con el cambio, digamos, que fue un cambio ya al interior de Venezuela, donde ha tenido unas complicaciones de tener una estabilidad digamos, permanente y constante, donde al caerse el precio del petróleo, pues la economía venezolana ha caído impresionantemente y donde el tema pues, político en Venezuela se mueve permanentemente. Entonces, ahí yo le diría que eso no dejó de fluir como venía fluyendo. Creo que la región de todas maneras pues, ha cambiado. Lo que pasó en la Argentina es clarísimo que digamos, es un país que está tomando mucho más hacia el centro, pero que logramos, fíjese, me parece, con todo, tener una armonía en la región, en donde se trabaja en lo que estamos todos de acuerdo, en cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente y cooperación. Se habla de las cosas negativas, son modelos económicos, son modelos sociales distintos, pero que se respetan. Ese cambio del panorama político en América Latina, pues digamos lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Argentina, digamos algunos cambios en Uruguay, en Chile, ¿todo eso se siente en el radar de la Cancillería de alguna forma o es indiferente? No, claro, no, y todos los días, porque además con todo lo que pasa hay un diálogo permanente con todos los cancilleres de la región, en eso sí. Yo le diría que yo converso con ellos o a través del chat, permanentemente estamos en comunicación. ¿Tienen grupo? Con todos. No tenemos grupo, ¿O pero hay sí uno por uno? estamos todos uno por uno. Y en realidad los cambios se sienten. Pues como todo, Álvaro, en muchas partes del mundo, muchas veces la política es un péndulo, ¿no? Las sociedades y los pueblos se cansan y van hacia el otro lado, y eso es lo que uno está sintiendo de una América Latina que durante 10 años estuvo mucho más a la izquierda y que ahora se está moviendo un poco más hacia el centro. Me parece que eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que está uno viendo que pasa en la región. Frente a esos cambios, uno sí percibe, por ejemplo, que hay espacios como más institucionales. Me refiero a la Alianza del Pacífico. Ahí que encuentra Colombia y qué potencial hay hacia futuro en el trabajo con los países miembros de la Alianza. La Alianza tiene muchas ventajas. Primero, que estamos enfocados en el tema económico y comercial. O sea, la Alianza no es un grupo de países que se sientan a hablar de la política y de la situación política y de cada uno ni de la región, sino estamos enfocados en cómo pueden
mejorar la competitividad en lo comercial, cómo las empresas pueden tener una mayor interacción e interlocución con las empresas de los otros países para abrir mayores mercados afuera, donde el tema comercial es un libre mercado, una libre circulación de bienes, personas, servicios, capitales. Digamos, esa es la visión de Alianza y en eso es lo que hemos trabajado, cómo fortalecer las pymes, cómo hacer cadenas productivas, cómo algo que se produzca en México tenga valor agregado en Colombia y se exporte desde Chile con un valor agregado adicional. Abren mayores mercados, cómo podemos estar juntos en las ferias, en el mundo, en los temas comerciales. Y en eso Alianza ha sido muy exitoso. Ya tenemos el 92% en cero arancel, con una desgravación de esta última 8 en los próximos años. Y creo que ahí lo que sí hay es que es un convencimiento de los 4 países, independientemente de la tendencia del gobierno que esté, porque fíjese que en Chile la tendencia cambió, pero Alianza sigue exactamente igual. Es un convencimiento de que el tema comercial es de libre mercado y es de cómo podemos posicionar mejor nuestras empresas en el mundo y cómo juntos podemos avanzar más. Yo creo que Colombia está sin duda proyectándose al mundo como un país que está teniendo un gran desarrollo, una gran apertura, un proceso de conciliación y de pacificación que encabeza el presidente Santos, y en lo que hace a esta Alianza del Pacífico, sin duda un gran compromiso y sobre todo un gran promotor de que en el libre comercio encontremos espacios para el crecimiento, el desarrollo y sobre todo para combatir un tema que pareciera fuera signo de varios países de la región de América Latina, que es el de la pobreza y el de la desigualdad. Yo diría que la imagen de Colombia para nosotros en Nueva Zelanda ha cambiado dramáticamente. Francamente, digo, no está bien quedarse en el pasado. Terrorismo y todas las dificultades que Colombia tuvo. Mírese dónde están hoy y a dónde van. Y vemos a Colombia como un gran país, 46 millones de personas que han hecho un gran progreso en términos de democratización, en términos de derechos humanos recientemente y ahora en el progreso económico. Colombia ya en los últimos años ha ido experimentando un avance muy importante, yo lo he estado siguiendo, creo que estos años también del presidente Santos son muy buenos y todo esto que estamos haciendo hoy aquí, la Alianza del Pacífico, pues es un abrirse al mundo, es más comercio, más liberalización, más libertad para todos, pero sobre todo el gran objetivo de todo esto, y lo ha dicho el presidente Santos en su intervención, es conseguir más bienestar, más riqueza y más empleo para la gente, que es la que debe perseguir cualquier gobernante que se precie. Un consenso de todos los observadores en el sentido de que UNASUR está en la órbita de los intereses de Venezuela y de alguna forma de Ecuador. ¿Eso está bien? ¿Hay que hacer un esfuerzo para sacar a UNASUR de ese espacio para que sea más eficiente y no sea tan politizado? ¿Está contenta con la labor de Ernesto Samper ahí? Mire, yo creo que UNASUR tiene un gran potencial, pero sacándolo también de una cosa ideologizada y tan política. ¿Qué tiene, por ejemplo, UNASUR que es algo de verdad que muy pocas regiones en el mundo lo tienen? Tiene una cosa que es todo el plan de desarrollo de infraestructura de la región. O sea, cuáles son las carreteras, los puentes, los ferrocarriles, los puertos que necesita la región para realmente estar conectada. Eso, digamos, es un plus que no lo tienen muchas regiones en el mundo. Es cómo podemos programar que si hacemos todas esas obras de infraestructura, realmente va a haber una conexión absoluta en la región, por ríos, por ferrocarriles, por carreteras, y a eso le trabajamos mucho menos, porque nos enfocamos más en la política, en qué está pasando en un país, en qué está pasando en el otro. Yo la verdad sí me sueño con una UNASUR que realmente trabaje mucho más en los temas de infraestructura, en los temas de salud. Fíjese que si fuera una región unida en los temas de salud, podríamos comprar medicamentos a mucho menor precio, podríamos hacer apoyos y ayudas a otros países que lo necesiten dentro de la misma región. Digamos que podríamos tener resultados mucho más concretos en beneficio de la gente que quedarnos solamente en el discurso político. Y en el tema de la OEA, porque se ha escuchado repetidamente a países, también me refiero a Venezuela, me refiero a Ecuador, desinflando la importancia de la OEA. ¿Cree que eso se puede revertir? Se podría sentir que ahora la OEA está retomando de alguna manera, digamos,
el megáfono, la importancia de su voz en América Latina y el contacto entre lo que representa Sudamérica con Norteamérica? Pues nosotros le damos una gran importancia a la OEA. Yo creo que la OEA, el estar todo el continente unido, podría tener muchos más resultados positivos que esta cosa de UNASUR, independientemente de México y Centroamérica. Yo creo que entre más unidos estemos es mejor, y con Estados Unidos y Canadá. Hay obviamente unos países que han querido, digamos, suplantar la OEA por UNASUR. Eso tampoco es que haya un consenso en la región. Hay unos países en que, como el caso nuestro, en que creemos en los dos mecanismos de integración y en los dos mecanismos de diálogo. Creo que uno tiene que, digamos, que tener un cuidado en no ir a meterse más de la cuenta sin tener un consenso general de la región. Es decir, tanto el secretario de UNASUR como el secretario de la OEA, yo creo que tienen que ver qué piensan sus países, qué piensan sus socios de cada movimiento que hacen. Y me parece que aquí es un trabajo que hay que hacer a futuro para tener una mayor coordinación. Ministra, lecciones aprendidas del tema Nicaragua. Uy, si yo le digo, tal vez lo más duro que me ha tocado en estos años ha sido el tema Nicaragua. Primero porque yo creo que el país no tenía información, el país no sabía cuando nos llegó el fallo de La Haya del 2012 realmente cuál era la situación. Y la situación real era que en el 2007, cuando la Corte se había pronunciado, había dicho claramente: las islas, San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos, son de soberanía de Colombia. Pero la línea, el limítrofe entre Colombia y Nicaragua no es el meridiano 82 y yo la voy a fijar. Y cuando uno mira, digamos, geográficamente, pues digamos que la posibilidad de que pasara un fallo como no tan horrible y tan exagerado como pasó, pero que pasara algo era muy grande. Yo creo que no había habido una comunicación suficientemente buena al país y fueron como un poco como golpe tras golpe. Si usted pudiera echar para atrás el tiempo al comienzo de su labor como ministra, en el caso de Nicaragua, ¿qué hubiera hecho que no hizo? No, yo creo que haber comunicado. Lo que pasa es que la comunicación es compleja, porque usted no puede hacer público nada que todavía sea parte de las memorias escritas en La Haya como parte del reglamento de La Haya. Y eso hace pues que había una restricción en lo que uno puede salir a decir, pero de pronto sí haber sido mucho más enfáticos en qué era lo que había pasado en el fallo del 2007, o sea, cuál era la decisión de la Corte ahí. Esa era pública, esa ya estaba. Yo creo que ahí hubiéramos podido hacer un trabajo en que la gente supiera, digamos, prepararlo a que iba a pasar algo. Ministra, le propongo que hagamos una pausa para venir a hablar proceso de paz y narcotráfico, la nueva posición de Colombia. Ministra, su balance de esa nueva propuesta colombiana de enfoque en la lucha contra las drogas, lo que ha propuesto el presidente Santos, lo que ha propuesto la Cancillería en diferentes escenarios, ¿cuál es? ¿Cómo está recibiendo el mundo esa propuesta? Álvaro, lo que básicamente uno ve después de todos estos años de la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra las drogas, pues es que no va bien, es que seguimos igual, hay países con mayor consumo, hay países con mayor producción, ya no hay solamente unos países consumidores, unos productores y otros de tránsito, ahora hay drogas sintéticas que producen los que consumían, ahora se consume donde se producía, los países de tránsito ahora se volvió, casi todos son países de tránsito, o sea, de verdad el panorama cambió radicalmente. Entonces, uno ve que efectivamente tenemos que seguir muy concentrados en el crimen organizado, en la lucha contra los carteles, contra el lavado, contra ese crimen organizado que está alrededor, y en eso uno no puede dar tregua y eso es clarísimo. O sea, en eso no hemos cambiado y seguirá siendo igual. ¿En qué hemos cambiado? Es que uno ve que en el tema no se trata como un problema de salud pública, por ejemplo, en el consumo. Y en el consumo es un problema de salud pública. Usted no puede tratar a un consumidor como si fuera un delincuente y a la cárcel, porque no está ayudándole para nada a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tiene que haber un enfoque de salud pública donde a una persona, si usted tiene a su hijo que consume,
¿Usted qué cree? ¿Que no es mejor tenerlo en un instituto con un tratamiento específico para que lo ayuden en términos de salud o que lo manden a una cárcel? O sea, es que en eso los países también nos hemos vuelto, digamos que todo es como la pena, pero sin mirar más al ser humano. El tema de derechos humanos. Los derechos humanos, cuando uno mira en las Naciones Unidas, están por todas partes. Pero si usted se fija en la lucha contra el narcotráfico, hay unos temas de unas violaciones a los derechos humanos, o sea, el tratamiento que le dan a cualquier persona que tenga que ver con el narcotráfico ahí uno también quisiera que los derechos humanos contaran igual, o sea, que hubiera como un balance entre la lucha contra las drogas y el tema de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero específicamente? Me refiero específicamente a los casos de pena de muerte. Pena de muerte por personas que llevan droga, el caso de las mulas. Nosotros en el caso nuestro tenemos una gran cantidad de personas condenadas a pena de muerte a cadena perpetua en China. Yo no creo que el problema de las drogas se resuelva así. El mundo necesita también ver una mirada mucho más en los eslabones débiles de la cadena. Hay que ser, hay que cambiar. El pequeño productor de drogas de hoja de coca en Colombia, pues yo estoy convencida que ese pequeño productor no puede ir a la cárcel mientras los consumidores de marihuana en los estados que tiene Estados Unidos, que se permite, estén tranquilos en su casa comprándola. O sea, tiene que haber como un balance mucho mayor para que podamos tener avances y lograr salir digamos... ¿Y son receptivos los países a esa propuesta? Pues mire, esto ha sido muy impresionante porque lo empezamos en el año 2012 cuando la Cumbre de las Américas, el presidente le propuso a los países del hemisferio que hicieran una mirada distinta en el tema de las drogas y ahí iniciamos. Y éramos Colombia y Guatemala, después se sumó México y esa fue la solicitud que se le hizo a Naciones Unidas desde ese momento. Esos 3 presidentes le dijeron a Naciones Unidas, hagamos una conferencia mundial de drogas y volvamos a mirar esto. Y eso al principio fue difícil, llevamos 2 años trabajando en Viena, donde está el tema de drogas, donde digamos, Naciones Unidas tiene sus oficinas de drogas. Pero lo que vimos en esta última, o sea, quisiéramos avanzar más, pero es que estamos moviendo al mundo, no estamos moviendo un solo país o un solo continente, es el mundo entero, donde uno ve las posiciones de los países asiáticos y de los países árabes muy duros contra el narcotráfico, o sea, muy duros en pensar que una persona que tenga cualquier contacto con la droga puede tener algún tipo de pena leve. Entonces eso hace que sea mucho más difícil. Por eso hay voces que dicen, no, eso no sirve para nada. Eso sirve porque es poco a poco, o sea, no vamos a cambiar una realidad de la noche a la mañana. Así que, digamos, sí quedamos, llamémoslos, satisfechos para la primera fase y con un reto grande para seguir trabajando. Canciller, ya hemos visto la complejidad de los temas de relaciones internacionales que tiene que afrontar Colombia, todos los aspectos que hay que tocar y atender. ¿Qué justifica que la ministra de Relaciones Exteriores tenga un papel tan importante en el proceso de paz con las FARC en La Habana? Usted está participando activamente en la comisión de negociación, participando en las subcomisiones, aportando en ese trabajo. ¿Por qué la Cancillería y particularmente usted está tan concentrada ahí? ¿Qué puede hacer la Canciller que no puedan hacer los negociadores? Álvaro, al principio cuando se inició el proceso de paz, o sea, para poderlo iniciar, ¿qué necesitábamos? Una de las condiciones que se necesitaban también era tener la región a nuestro favor. Una región convencida de que Colombia venía hacia un proceso de paz y cómo podía ayudar, apoyar y soportar. Y eso lo vemos en el caso de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Chile, que han jugado un papel preponderante en esto. Entonces la Cancillería, desde el primer lugar, digamos, desde el primer día de mi gestión, entramos a cómo podíamos que el mundo acompañara a Colombia en este proceso de paz. Yo creo que lo que hemos visto pues, es indudable que el mundo entero está acompañando a Colombia en el proceso. Ahora hay un enviado especial de Estados Unidos que va a La Habana permanentemente, están los países observadores, los países garantes, los países facilitadores y un acompañamiento de la región en general. Europa ni se diga, Europa también tiene un representante, la directora de las Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, está permanentemente en contacto de cómo está la situación, de qué pueden ayudar, cómo pueden ayudar, el fondo del posconflicto. Digamos, ahí uno sí ve un mundo muy volcado en apoyar a Colombia en la paz.
Ya el por qué estoy más allá, yo creo que también hay un tema de género, un tema en que el presidente quiso que hubiera una mujer más. Allá está María Paulina Riveros, que ha hecho un trabajo excepcional, pero quiso en el momento reforzar el equipo que también hubiera una voz femenina que además tenía la paz pues muy en la cabeza, por lo que le digo que le veníamos trabajando en el tema internacional. Y yo, la verdad, todo lo que puedo aportar, soy una convencida de la paz. A mí el hecho de que los colombianos no podamos meternos en la cabeza que no podemos seguir matándonos, que no pueden seguir muriendo soldados y policías de esa manera, que hay tantas madres que pierden sus hijos, señoras que pierden sus maridos y que como que no reaccionamos, era algo que, te digo la verdad, que hacía muchos años a mí me atormentaba. Por eso creo tanto en este esfuerzo del presidente Santos y soy una convencida que tenemos que seguir en eso hasta lograr un país que viva en paz, un país normal, un país en donde la gente no tenga ese temor de que hoy está acá y mañana ya lo mataron. ¿Estamos cerca de la firma del acuerdo final? Sí, yo sí creo. Yo en eso soy optimista, entonces no, sí, yo sí creo, yo creo que estamos cerca, han hecho un trabajo, el equipo negociador ha hecho un trabajo espectacular, han sido 4 años muy duros, en donde las condiciones son difíciles de estar casi que encerrados durante tanto tiempo, pero yo sí creo que estamos ya muy cerca. ¿Cuáles han sido esos temas, digamos, sensibles que se han superado o que hay que superar todavía para llegar pronto a ese acuerdo final y poderlo firmar? Bueno, ahora estamos finalizando la negociación del punto 3 del acuerdo, que es el fin del conflicto, que finalmente es el fin de esta guerra absurda en que Colombia está durante casi 50 años, en donde hay muchos, digamos, hay unos elementos como el cese al fuego, como la dejación de armas, como las zonas de concentración, como las garantías de seguridad, digamos, que tienen muchos detalles que no son menores y en los cuales hay que entrar a mirar uno por uno, y pues eso ha tomado bastante tiempo, pero yo creo que ya estamos como en ese último empujón. Esperamos que en unas semanas ya podamos tener alguna noticia. Yo quiero volver al comienzo de esta conversación, canciller, antes de terminar, y es que hablábamos de la estabilidad que ha tenido su labor al frente de la Cancillería durante 6 años de gobierno. ¿Hasta cuándo va a estar usted en la Cancillería? ¿En qué momento va a considerar que cumplió con las tareas que tenía que cumplir y que es hora de hacer otras cosas? Bueno, esa es una conversación que siempre se da con el presidente, conversamos a fondo de ese tema. Yo creo que los dos hemos estado satisfechos de lo que se ha hecho y lo vamos a ver en unos meses, a ver cómo seguimos. Yo, digamos, que he tenido un compromiso total con él, un compromiso con sus políticas, con su decisión por la paz, y creo que si logramos ponerle como ese último esfuerzo a la paz, para mí será un cierre de verdad muy importante. En los raticos que le deben quedar para pensar en sus temas personales, entre la Cancillería, el proceso de paz, los temas de la región, los vecinos, tantos asuntos que hay que atender, ¿qué ha pensado que le gustaría hacer con su vida apenas termine este trabajo tan intenso? Y disfrutar más a mi hijo. La verdad, han sido 6 años de mucho trabajo donde, bueno, está todavía en la universidad, pero sí quiero como disfrutarlo y pasar temporadas con él. Canciller, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, fue muy interesante y bueno, nos da otra pista adicional sobre el hecho de que estamos cerca de la firma del Acuerdo Final de la Paz en Colombia. Muchas gracias a usted. Palabras más con Álvaro García.